¿Es bíblico el liderazgo? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y libros y seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora, en ese programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, enseñanzas estratégicas y bíblicas para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, escríbeme los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, o déjame comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. La vez pasada, en otro video, entró un comentario un poco negativo, pero un comentario que nos lleva a una buena pregunta, una pregunta que vale la pena buscar y averiguar en la Biblia. La pregunta es, en la Biblia no encontramos líderes ni formar líderes. ¿De dónde sacan eso? Ministerio de alabanza, siervos sí encontramos. Menos mal que la Biblia nos advierte que en esos últimos tiempos habrán falsos maestros. Ok, el comentario sí era negativo, pero levanta una buena pregunta para nosotros. ¿Es bíblico el liderazgo? Ese programa se llama Talleres para Líderes en la Iglesia. Damos por sentado que va a haber líderes en la iglesia cuando hablamos así. ¿Es bíblico eso? ¿Es bíblico hablar de líderes? ¿Es bíblico nombrar líderes en la iglesia? Quizás en un mundo cuando todos quisiéramos creer que todos somos iguales, que todos estamos en el mismo plano, ¿es bíblico, vienen de Dios, levantar a algunas personas y decir, ustedes tienen liderazgo, son los ancianos, son los obispos, son los pastores, ustedes nos van a guiar, nos van a dirigir? ¿Es bíblico hacer eso? Esa es una buena pregunta porque hay personas, como la persona que escribió ese comentario, que no creen en el liderazgo, que dirían como esa persona no es bíblico en sí, o quizá dirían lo que muchos dirían, todos somos iguales, nadie va a guiar a otros, todos vamos juntos. Y también es bueno ver esa pregunta porque aún entre los que reconocemos el valor y la validez del liderazgo, es fácil ignorarlo, es fácil no desarrollarlo, es fácil hacer el trabajo que nos toca hacer, cumplir con las tareas, poner los servicios, hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no desarrollar el liderazgo en sí en nuestras iglesias. Es bueno hacer esa pregunta si es bíblico el liderazgo, porque si nos llamamos líderes, si somos líderes en la iglesia, tenemos que saber si es bíblico, porque nosotros queremos ser bíblicos más que todo. Y por hacer la pregunta, lo que veremos en la palabra de Dios es que Dios habla mucho de liderazgo. Vemos mucho de liderazgo en la palabra de Dios, y también, y eso quizás es aún de más ayuda para nosotros, especialmente los que somos líderes en la iglesia. No solo nos enseña la validez de lo que hacemos en la iglesia como líderes, también vemos de la palabra de Dios, más que en la sabiduría del mundo, cómo Dios quiere que sus hijos usen el don y la responsabilidad y la tarea de ser líder en la iglesia. Entonces vale la pena hacer esa pregunta. Entonces hoy veremos esa pregunta
desde la palabra de Dios, antes de ir a la Biblia, nosotros podemos empezar por hacer la pregunta que si vamos a preguntar de la palabra de Dios, si el liderazgo es bíblico, si viene de Él, tenemos que definir qué es el liderazgo. Y en sí, la definición más sencilla del liderazgo es que tú guías a otros, a otra persona, el esposo que guía a su esposa, el padre de familia que guía a sus hijos, el trabajador que guía a su equipo de trabajo, el líder en la iglesia que guía a otras personas. El liderazgo es guiar a otras personas. El liderazgo es más que tener un puesto, porque muchas veces pensamos que ser líder es tener un puesto, y a veces uno es líder porque le nombraron algún puesto. Eres el pastor, eres un anciano en la iglesia, eres el jefe del equipo, eres un diácono. Pero el liderazgo no viene solo por el puesto. El liderazgo es guiar a otras personas, y eso ocurre aún sin tener un puesto oficial en la vida, en el trabajo, en los negocios, en la familia, en la iglesia. Y por muchos de los líderes que nosotros hemos seguido en nuestra vida son personas que no tienen un puesto de autoridad sobre nosotros, pero han tenido mucha influencia en nuestra vida. Todo podemos pensar en ejemplos. Okay. También tener un puesto de liderazgo no garantiza que eres un líder. Hay personas, y otra vez podemos todos pensar en ejemplos que hemos visto en nuestra vida, personas que tienen o han tenido el puesto de liderazgo, el título, la responsabilidad, el lugar, pero no son líderes, no son buenos líderes, no guían a los demás o no guían bien a los demás. El liderazgo en sí es guiar a otras personas, y lo vemos. Es una realidad de todo. Antes de ver la palabra de Dios, antes de ver la iglesia, ser líder, el liderazgo es una realidad en toda la vida. Si no hay un líder puesto, y si no hay un puesto de liderazgo, alguien saldrá en cada ambiente, en cada equipo, en cada grupo. Siempre sale personas que son los líderes, aunque no sean reconocidos formalmente, son los que guían a los demás. El liderazgo es una realidad de la vida, y eso incluye, como veremos en la palabra de Dios, incluye a la iglesia. Ya viendo que son líderes, piensa en el Nuevo Testamento, piensa en cuántos ejemplos de líderes puedes pensar, puedes recordar, puedes nombrar, no solo del Nuevo Testamento. Empieza en el Antiguo Testamento. Moisés, el líder del pueblo de Dios, los profetas, Isaías, Ezequiel, los profetas que guiaban al pueblo, no todos, no siempre, pero guiaban al pueblo, eran líderes, los jueces, los reyes, Débora. ¿Cuántos líderes vemos en el Antiguo Testamento? Y después en el Nuevo Testamento, Jesús, gran ejemplo de liderazgo. Él guiaba y todavía nos guía a nosotros, a los que somos sus seguidores. Él es un líder, nosotros seguimos su liderazgo. Pablo, Juan, Pedro, Timoteo. Muchísimos ejemplos de líderes en la palabra de Dios. Y podrías decir, pues no usan la palabra líder para describir a esas personas, pero lo que hacen es ejercer liderazgo. Lo que son líderes. Ahora, textos que hablan del liderazgo en la palabra de Dios. Eso es para poner la base bíblica, la validez bíblica de todo lo que es el puesto y el trabajo del liderazgo. Primero de Pedro, por ejemplo, búsquelo. No lo vamos a leer ahorita, pero búsquelo. Ahí Pedro habla a los pastores de la iglesia, a los que son líderes en la iglesia. Romanos capítulo 12, leemos el verso 8. Aquí el apóstol Pablo está describiendo, instruyendo en el uso de los dones del Espíritu Santo. En el verso 8 dice, en medio del verso dice, el que preside,
con solicitud. Presidir es estar enfrente, es guiar a los demás. Está hablando de liderazgo. Primero de Timoteo 3, en Tito 1, el apóstol Pablo, líder en la iglesia, él da instrucciones a Timoteo y a Tito que están en ese momento estaban usando liderazgo, estaban ejercitando el liderazgo que el apóstol Pablo les había dado, y le da instrucciones de cómo instalar otros líderes, de los requisitos de los que ellos iban a poner como líderes en las iglesias. En Timoteo, primero de Timoteo 3, son los que van a ocupar los puestos de anciano, obispo, pastor, los líderes principales de la iglesia, y también los diáconos y las diaconisas. En Tito 1 son instrucciones muy parecidas, un pasaje paralelo con lo de Timoteo, con instrucciones de cómo instalar y a quiénes instalar en los puestos de liderazgo en la iglesia. En Hechos capítulo 20, da descripciones de Pablo, habla a algunos de los ancianos de la iglesia y habla y describe el trabajo de liderazgo que ellos tienen que hacer, de cómo tienen que guiar y proteger y cuidar y alimentar al rebaño, de cómo tenían que guiar y ser líderes. Y otra vez podrías decir, pues, en esos textos, quizás aparte de Romanos 12, verso 8, no usan la palabra liderazgo, no dicen líder. Ese argumento es muy reduccionista, obviamente, porque lo que describe en todos esos textos, lo que demuestra es el liderazgo, lo que describe son los puestos de liderazgo en la iglesia, el liderazgo, y eso para lo que somos líderes, podemos tener mucha confianza en eso. El liderazgo en la iglesia es algo muy bíblico, viene de Dios. Si tenemos liderazgo es porque Dios nos ha dado liderazgo. Si tenemos liderazgo de Dios es porque Dios nos ha dado ese liderazgo, es bíblico. Ahora, ese programa se llama Talleres para Líderes en la Iglesia, entonces casi siempre me dirijo a los que somos líderes en la iglesia, pero quiero dar una palabra a los que no son líderes, aunque en otro episodio, otro programa, hablamos de cómo todos tenemos liderazgo en nuestro mundo, en nuestro círculo, aunque no tengamos el liderazgo público grande en la iglesia. Todos tenemos cierto liderazgo, aún liderazgo sobre el hermano, si uno es adolescente, el hermano menor, o el padre sobre sus hijos, la madre sobre sus hijas. Todos tenemos cierto liderazgo, pero a los que no se consideran líderes en la iglesia, que siguen a los que son líderes, esa pregunta, el argumento que vimos al principio, donde la persona dijo, no hay liderazgo bíblico, eso, como vimos, no es cierto. La palabra de Dios contradice eso y respalda el liderazgo en la iglesia. Pero ese argumento viene de algo, de una mentalidad muy peligrosa, algo que yo he visto a lo mejor tú también has visto y tal vez tú has observado en tu propio corazón. Viene de una mentalidad que dice, todos somos iguales, no hay nadie que es más que otro, que puede decir o mandar o imponer a los demás en el reino de Jesús. Y la razón que ese sentir existe, que ese pensamiento es prevalente, la razón que esa idea existe en nuestro mundo es porque el liderazgo trae autoridad. El liderazgo en la iglesia trae autoridad y es conectado el liderazgo en la iglesia es conectado con la autoridad de Dios, y nuestra naturaleza rebelde no quiere someterse a ninguna autoridad. Nuestro mecanismo de defensa muchas veces es decir,
Ese no es una autoridad. Tú no eres mi jefe, lo que dicen los niños pequeños. Tú no eres mi papá, no me puedes decir. Tú no me puedes decir qué hacer. Y nosotros, aún grandes, traemos ese espíritu de rebeldía, esa naturaleza rebelde con nosotros, en nosotros, y lo traemos al reino de Dios. Y cuando hay liderazgo en la iglesia que nos está guiando a dejar nuestra naturaleza pecaminosa y seguir y aferrarnos a Cristo y dedicarnos al reino, hay algo en nosotros que a veces sale y dice, no, 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 no. Tú no me puedes decir qué hacer, ese no, todos somos iguales, no, no hay liderazgo formal, no me puedes mandar, no me puedes decir quién eres tú para decirme. Y, y a final de cuentas, así deseamos o buscamos evitar someternos al liderazgo bíblico, liderazgo que Dios ha puesto en nuestra vida para guiarnos en su camino y para guiar y cuidar de su familia. Yo no estoy defendiendo a toda persona que se nombra líder en la iglesia. No estoy defendiendo a todos los que son líderes en la iglesia, todo lo que hacen. Hay abusos en el liderazgo, en todo el liderazgo en el mundo, incluyendo en el liderazgo en la iglesia. Pero en sí, nosotros como los seguidores de Jesús tenemos la responsabilidad de seguir al liderazgo espiritual que Dios ha puesto y continúa poniendo en su iglesia, y lo hacemos no porque no debemos hacerlo a la fuerza, no debemos hacerlo entre dientes, lo debemos hacer con gozo, porque el liderazgo que Dios pone sobre nosotros en la iglesia es para nuestro bien. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velen por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no les sería provechoso. Es para nuestro bien el liderazgo que Dios pone en su iglesia, y lo que nosotros debemos hacer es seguir su guía, seguir la visión que Dios ha dado, seguir el propósito, seguir la misión juntos. Debemos seguir en vez de resistir, debemos reconocer la autoridad bíblica, debemos denunciar y renunciar todo abuso de autoridad, pero debemos aceptar y seguir la autoridad que Dios pone en su iglesia, porque es para nuestro bien. Y si somos líderes, para los que somos líderes, debemos regularmente meditar en 1 de Pedro 5, Hechos capítulo 20, el 1 de Timoteo capítulo 3, debemos meditar en las personas que Dios quiere que seamos. El requisito es más alto para los que somos líderes. La tarea, nuestra responsabilidad es grande. Nosotros, según lo que dice Hebreos, daremos cuenta a Dios por las personas que guiamos. Nosotros debemos desarrollar nuestro liderazgo, debemos ser líderes que solo temen a Dios, que no temen al hombre. Debemos ser líderes que se enfoquen en el reino de Jesús, que con pasión se entreguen a levantar la iglesia de Dios. Debemos guiar con amor, pastorear con cuidado, guiar con sabiduría que viene de Dios, tomar buenas decisiones, no evitar las conversaciones ni las decisiones difíciles. Debemos guiar a las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado para la gloria de Dios, sabiendo que Él es el pastor de la iglesia y nosotros servimos a Él, y la autoridad que Él nos ha dado es un gran privilegio, es un gran regalo, y que nosotros somos muy bendecidos, muy privilegiados a poder guiar en su iglesia como parte de su reino. Y muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o déjemelo en un comentario
comentario abajo de este video. Para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Todo es gratis en ese sitio. Para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.